compartiendo con nosotros. Qué bueno que hayan dispuesto ese tiempo para venir a alabar y a glorificar a nuestro Padre Celestial. Que la palabra que Luis Enrique nos va a exponer esta mañana, que nos llene de mucho ánimo, de mucho amor, fe y esperanza. Quiero compartirles un versículo de la Biblia que está en el Salmo 133. Vean qué bueno y agradable es los hermanos que viven en unidad, como el buen perfume que corre por la cabeza de los sacerdotes y baja por su barba hasta el cuello de su ropaje, como el rocío del monte de Hermón que cae sobre los montes de Sión, allí donde el Señor vive, bendice la vida y nos da larga vida. Bueno, sean todos bienvenidos. 2, 3, 4. Gracias te doy, Padre, por el privilegio de ser tu hijo, de poder llamarte Padre, por causa del precio que Jesús pagó. Gracias por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias te doy, Padre, por tu Espíritu Santo, que me revela tu poder y me guía y extiende en toda situación. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias te doy, Padre, por tu maravillosa palabra que corta mi corazón y me enseña el modo cierto de vivir. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias te doy, Padre, por esta increíble familia, por las amistades profundas que me llevan mucho más cerca de ti. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el reino de su amor. Bueno, ¿y cómo nos sentimos? ¿Excelente? ¿Alegres?
¿Sí? Entonces, por favor, quiero ver esa sonrisa en el rostro. Veo a muchos muy serios. Estamos en el momento de alabanza, es para alegrarnos, compartir con nuestros hermanos y mostrar esa alegría que tenemos en el momento en nuestro corazón. Entonces, vamos a demostrar que está nuestro corazón verdaderamente alegre. Y para seguir, vamos a estar con esta canción que es muy hermosa y es El Señor está dentro de mí. Entonces, si ya estamos alegres, es porque tenemos al Señor dentro de mí. ¿Cómo sabemos que está nuestro Señor dentro de mí? Porque en nosotros ya no está ese hombre o esa mujer del mundo, está el Espíritu Santo en nosotros actuando. Y nosotros ahora pedimos a nuestro Padre que nos lo dé, que siempre esté fortaleciendo nuestro espíritu para que nos esté guiando por su camino con su palabra. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a mirar, el Espíritu está dentro de mí, mi Señor está en mí. Y es por nuestras obras, con nuestro corazón, obedeciendo a nuestro Padre, que nosotros le damos el honor y la gloria y la honra a nuestro Padre. Entonces, por favor, con alegría vamos a cantar El Señor está dentro de mí. 1, 2, 3. Nos acompañan con las palmas, vamos. Vamos, esas sonrisas en los rostros. Me salvará, alegría, y me amará, alegría. Oh, 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 oh. Vamos, hombres. el Señor está dentro de mí. Mi Señor, El Señor me salvará. Él me llenará, alegría, y me renovará, alegría, Él me salvará, alegría, y me amará, alegría. oh, 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 Excelente, felicitaciones por ese cambio, fue 100% notorio. Entonces, para seguir con esa alegría y seguir creciendo en esa alegría para nuestro Señor, para seguirlo alabando, vamos a seguir con otra canción. ¿Se llama? Nunca dejaré al Maestro. Bueno, y es algo que nosotros debemos estar recapacitando mucho, porque en muchas ocasiones nosotros lo podemos decir, nunca dejaré al Maestro, pero también podemos decir, nunca voy a querer pecar más, y seguimos siendo tentados, seguimos siendo pecadores, porque seguimos cayendo en el pecado. Entonces debemos estar muy alertas, porque nuestro corazón y nuestra mente dice, nunca quiero dejar al Maestro, pero siempre está la tentación ahí. Entonces debemos estar muy, pero muy atentos, alertas a todo. Y eso nos lleva ¿a qué? A que tenemos que estar unidos como hermanos, como familia de la iglesia. Y sobre todo a Dios. Y debemos buscar de Él tanto en el día como en la tarde como en la noche, en todos los momentos. Y de esa forma nuestro Dios nos va a ayudar y vamos a poder estar con Él siempre y fortaleciendo esa relación con el Padre. Entonces vamos a cantarle a nuestro Señor. ¿Nos disponemos, por favor? Nunca jamás
enfrentando al mundo traidor y que mi vida perdonó. Nunca jamás, nunca jamás dejaré al maestro, nunca jamás a mi libertador, nunca jamás dejaré al maestro, aquel que me hace crecer, por siempre permaneceré en esta lucha de vivir, unida y firme hasta vencer. Nunca jamás dejaré al maestro, nunca jamás a mi libertador, nunca jamás dejaré al maestro, aquel que por mí sufrió, aquel que me dio su amor, enfrentando al mundo traidor y que mi vida perdonó. Nunca jamás. Entonces, seguimos con la siguiente canción para alabar a nuestro Padre, es esto, por causa de tu amor. Entonces, por causa del amor de nuestro Dios hacia nosotros, ¿qué nos dio Él tan grande? La salvación, pero ese amor siempre lo ha tenido nuestro Padre por nosotros. Él es fiel en todos los momentos de la vida, todo, Él nunca cambia. Nosotros, en cambio, sí somos, en muchos momentos de nuestra vida podemos llegar a cambiar nuestra fidelidad. Y entonces vamos a buscar en nuestras vidas que ese amor de nuestro Señor esté en nosotros, en nuestros corazones. Y ese amor que nuestro Dios nos profesa en su palabra, nosotros podemos empezar a vivirlo, a verlo. Y no solamente a vivirlo y a verlo, sino nosotros debemos replicarlo a los demás. Cuando nosotros estamos con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con nuestra familia, cuando tenemos inconvenientes con ellos, el amor se demuestra cuando nosotros somos comprensivos y perdonamos. Abrimos nuestros corazones para perdonar. Entonces, por causa de tu amor. Dos, tres, cuatro. Con todo el corazón yo clamo a ti, respóndeme, oh Dios eterno, y yo obedeceré tus mandamientos. Ayúdame por causa de tu amor. Con todo el corazón yo clamo a ti, respóndeme, oh Dios eterno, y yo obedeceré tus mandamientos. Ayúdame por causa de tu amor. Sálvame y seguiré todas tus órdenes. Antes que salga el sol yo oraré a ti, porque mi esperanza está en tus promesas. Escúchame por causa de tu amor. La noche entera quedo sin dormir para en tu palabra meditar. Dame nuevas fuerzas, es siempre tu voluntad. Cámbiame por causa de tu amor. Por eso no dejaré de alabarte. Grande y eterna es tu compasión. Mira cómo amo todos tus mandamientos. Sálvame por causa de tu amor. Por eso no dejaré de alabarte. Grande y eterna es tu compasión. Mira cómo amo todos tus mandamientos. Sálvame por causa de tu amor. Sálvame por causa de tu amor. Sálvame por causa de tu amor. Buenos días a todos, bienvenidos y muchísimas gracias por disponerse para este momento, para compartir con nosotros y para que sigamos edificando esta fe que es la que nos congrega. Bien, entonces nuevamente tengo la oportunidad de venir y compartir con ustedes. Ya dirán ustedes, no, pues cada fin de semana está por acá. Se dieron las cosas para que pudiera estar hoy domingo también compartiendo la reflexión bíblica. Ya de pronto la próxima ocasión que aparezca por acá, si Dios permite que pueda estar nuevamente por acá,
de pronto se demora un poquito más, pero me siento muy agradecido con Dios y con los hermanos, el apoyo que nos han dado a Mariano y a mí, que venimos de fuera a poder compartir con ustedes. Hace 2 domingos, si mal no estoy, sí, hace 2 domingos, tuve la oportunidad de predicar. Expuse el pasaje básicamente de parte de Hechos 12 y de Hechos 13 y hacía una reflexión acerca del poder. ¿Se acuerdan ustedes? El poder a la manera del mundo y el poder a la manera de Dios. Un poder que viene de Dios, un poder que en verdad se demuestra que es Dios el que lo provee y el que lo apoya y no los medios humanos. Hoy vamos a continuar nuevamente con el pasaje de Hechos, en el capítulo 13, capítulo 13. Estas predicaciones, yo no las pienso como pensando en una situación específica. Es más, les confieso claramente, hay un ciclo de predicaciones que se está llevando a cabo en la ciudad de Bogotá y yo sigo ese ciclo, que a veces como que se dan las cosas para que tenga que ver con situaciones o pueda ser relevante en algo. Eso es algo que no es mi propósito, simplemente exponer un pasaje, que en la actualidad es la forma en que predico. Yo predico más exponiendo un mensaje o un pasaje más bien que con un tema. Esto quería que supieran como desde el punto de vista práctico en cuanto a la manera de predicar mía. Y hoy este pasaje se me da para hablar de lo difícil que es precisamente predicar y enseñarle a otros. Y en especial a los creyentes. Pareciera como raro, ¿no? Como que la gente más receptiva, la gente que más ávida debiera estar de la palabra de Dios, debieran ser los creyentes. Pero hay bastante evidencia de que en muchos casos somos los que mayor oposición le hacemos a la verdad de Dios. Y eso de pronto lo vamos a ver con una situación que vivió el apóstol Pablo y otros pasajes que estaré compartiendo con ustedes en la mañana de hoy. Bien, pero antes de comenzar, acompáñenme en una oración. Padre Santo, Señor del cielo, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estar acá reunidos. Gracias por los hermanos que en este momento están afuera al cuidado de los niños. Gracias, Señor, por quienes estamos aquí adentro disfrutando, pues, Padre, del aire acondicionado, de una predicación, de todo lo que tú nos has permitido tener materialmente para este tiempo, pero ante todo lo que espiritualmente provees. Y te ruego muy especialmente, Señor, que sea realmente tu Santo Espíritu el que transmita el mensaje, que quienes aquí estamos presentes podamos retener eso que de verdad viene de tu Santo Espíritu, Señor. Te pido, Padre, pues por sabiduría para dirigir en una reflexión bíblica aquí a quienes escuchan, Señor, y a los que verán más adelante esta transmisión, también, Padre, que sea de beneficio para todos ellos. Te ruego, Padre, por los hermanos y los amigos que por alguna u otra razón no nos acompañan hoy, donde estén, tú los estés cuidando, los estés guiando, Padre Santo, y que podamos seguir edificando esta fe que tenemos, Señor Dios. Gracias, hermano, por hermanos que sirven, como es el caso de Mariano, que estuvo aquí sirviendo con la comunidad. Gracias por mi hermano Carlos Arturo y su familia. Prospera su proyecto allí en los Estados Unidos y gracias por ese amor y ese corazón de estar pendiente de la comunidad como lo han estado, Señor. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Hechos 13 habla de cómo Pablo y Bernabé fueron elegidos por el Espíritu Santo para llevar el mensaje de salvación. Se les confiere el apostolado, entran a ser parte del grupo de los apóstoles. Ellos inicialmente salen de una ciudad que se llama Antioquía de Siria, eso queda en lo que actualmente es Turquía, y se dirigen a la isla de Chipre. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que él llegó hasta la parte de Pafos y allí un hechicero se le oponía?
que quería impedir que el gobernador de allá creyera en el mensaje de salvación, y Pablo lo reprende y este hombre queda ciego durante un tiempo. Bien. Esto es, podríamos decir, el comienzo del primer viaje misionero de Pablo. En este momento él está acompañado por Bernabé y por alguien llamado Juan, que es conocido luego como Juan Marcos. De él tal vez tendremos la oportunidad de hablar más adelante. De la isla de Patmos, o de la parte de Patmos de Chipre, ellos se dirigen nuevamente a la parte continental de esa zona mediterránea y llegan a una población que se llama Perge. Y de allí pasan a otra población que se llama Antioquía, es otra Antioquía, pero se llama Antioquía de Pisidia, también en lo que actualmente es Turquía, pero un poco más hacia el occidente, distinto a Antioquía de Siria, que era más oriental. Hasta el momento me entienden, ¿sí? Algo de geografía para comenzar. Al llegar a Antioquía de Pisidia, y como sucedió en Chipre, Pablo se dirigía primero a la sinagoga de los judíos a predicar el mensaje. ¿Todos saben aquí qué es una sinagoga? Les explico para los que de pronto no tienen muy claro el término. Los judíos, llegó un momento en su historia en que fueron dispersados por muchas partes del mundo. Eso se llama la diáspora judía. Y a donde ellos llegaban, formaban grupos similares a lo que estamos viviendo acá. Grupos tal vez no muy grandes, unos tal vez más, otros tal vez no tanto, llamados sinagogas, donde ellos estudiaban en especial la ley y los profetas. También se leían y se cantaban, sobre todo se cantaban los salmos. Eso era algo que se hacía en esa época. Pablo, cuando llegaba en esa labor de predicación, se dirigía primero a la sinagoga de los judíos. Ese era como su modus operandi. Él iba primero a la sinagoga y trataba de compartirles el mensaje de salvación. Él primero hacía como era habitual, y si ustedes revisan, por ejemplo, lo que pasó con Esteban, si no estoy mal, en el capítulo número 6 del libro de los Hechos, por lo general, cuando se iba a compartir el mensaje de salvación, se hablaba del trasfondo de la historia del pueblo judío. Los judíos fueron el pueblo escogido por Dios. De todos los pueblos de la tierra, Dios escoge a los judíos, descendientes de Abraham. Luego, a través de Moisés, les da la ley. Moisés los saca de la esclavitud en Egipto y se los lleva por un transitar en el desierto hasta la tierra que les va a dar. Todo esto por lo general lo recapitulaba quien quería compartir el mensaje de salvación. Y esto hace Pablo allí en Antioquía de Pisidia. Empieza a hablar de este caminar, empieza a hablar de la época en la que se eligió un rey. El primer rey de los judíos fue Saúl, que luego fue rechazado y vino el rey David, el famoso rey David. Luego entonces habla de que de David vendrá un rey y que su gobierno sería eterno, permanecería para siempre. Y eso es lo que están esperando los judíos en la época en que Jesús aparece en escena. Y eso era lo que esperaban los judíos también de Antioquía de Pisidia cuando llega Pablo a predicarles. Un rey que restaurara el reino de Israel y le trajera una grandeza aún mayor de la que tuvo en épocas de Salomón, inclusive de David. Y él les está recapitulando toda esta historia y llega el momento en que les habla, ese descendiente de David es Jesús. Y claramente coloca en escena algo para ellos nuevo. Algo que no habían escuchado. ¿Cómo así? Un Jesús. Y algo que para ellos va a ser completamente raro. Les dice, y este Jesús fue crucificado y asesinado en Jerusalén. Ellos dirían, pero ¿cómo así? Si va a ser el rey descendiente de David, ¿cómo es posible que lo hayan matado? Ya no está reinando, está muerto. Entonces, pasa a mostrarle a ellos que el reinado que Dios tiene en esta época no es un reinado físico, material, geográfico, sino un reinado espiritual. Y que la liberación
que Dios está ofreciendo al pueblo no es una liberación política, militar, sino una liberación espiritual. Eso es lo que él comienza haciendo en la sinagoga de los judíos. Uno pensaría, no, pues ante un mensaje así, seguro lo aceptaron, seguro fue de buen recibo para ellos. Allí en el capítulo 13 del libro de los Hechos, en el versículo 44, el siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Cuando Pablo predicó y las reuniones en las sinagogas eran los sábados, el día para dedicar al Señor para los judíos es el sábado, ¿sí? Inicialmente les expone el mensaje de salvación. Al siguiente sábado hubo una gran reunión con varios, no solo judíos, sino gente que simpatizaba con el judaísmo. Pero al tercer sábado ya fue eso tan exitoso que la ciudad entera se estaba congregando para escuchar el mensaje de salvación. Cualquiera diría que bueno, que mucha gente quiera escuchar el mensaje de salvación. Versículo 43. Cuando se disolvió la asamblea, versículo 45, Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. En vez de honrar a Dios y de estar contentos porque se estaba transmitiendo el mensaje de salvación, lo que se llenaron fue de envidia y empezaron a contradecir y a contender con Pablo y Bernabé. 46, versículo 46. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente: era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Los principales receptores del mensaje de salvación era el pueblo escogido, los judíos, que hasta este punto seguían cumpliendo esa función de mostrarle al mundo la ley de Dios, de mostrarle al mundo lo que Dios quería para las personas. Pero ellos rechazaron la salvación que Dios quería darles. En vez de tomar el mensaje de salvación, le hicieron oposición. En respuesta a esto, Pablo y Bernabé, ¿qué hicieron? Listo, como ustedes rechazan el mensaje de salvación, vamos a ir a los gentiles. Entendemos que es el término gentil. Personas que no eran judías. Personas que tenían tal vez muchos dioses. Personas que hacían culto tal vez hacían parte de cultos idolátricos, donde hasta la prostitución se permitía. Había una prostitución cúltica. O sea, de lo más despreciable que podamos encontrar, de lo más distante de alguien que de verdad quiera agradar a Dios, ellos dijeron, pues vamos a ir a ellos. Porque ellos sí van a recibir esa luz que ustedes no quieren recibir. Ellos sí van a aceptar esa salvación que ustedes están rechazando. Y en efecto, al comienzo del cristianismo, todos los cristianos eran judíos. Era impensable para los cristianos de esa época decir, primero, un gentil, si quiere llegar a Cristo, tiene que volverse judío. Y aquí, Pablo les dice, no, voy a ir a ellos y de una les voy a anunciar y ellos sí van a aceptar la salvación que ustedes están rechazando. Y empieza a formarse una comunidad cristiana no judía.
una comunidad cristiana gentil. Es más, todos aquí, o pues perdón si algunos de origen judío, somos gentiles, ¿sí? Bueno, algunos dirán, no, pues que hay gente que aquí no es muy gentil conmigo. Ese no es el punto. Somos personas que no venimos del judaísmo. Es más, hay un término más fuerte que no se aplica para nosotros, pero ellos nos considerarían paganos, gente con creencias distintas al judaísmo. Ahora la gran mayoría de los cristianos son de origen gentil. Actualmente todavía hay judíos y judíos que creen en Cristo, pero la gran mayoría del judaísmo sigue esperando el descendiente de David que les traiga nuevamente el reino que tuvo alguien como el rey de esa época. Lo que a mí me llama la atención es que de alguna manera aquellos que inicialmente son llamados a conocer la verdad de Dios, que tradicionalmente se ven a sí mismos como los que están con Dios, son los que se vuelven más duros de corazón para recibir las buenas nuevas que Dios trae. Son aquellos que mayor oposición le muestran a lo que Dios les quiere mostrar. Vamos a ver un pasaje bien interesante. Está en el Evangelio de Mateo, un poco más atrás, en el capítulo 9. Mateo 9, en el versículo 14. Jesús durante su vida recibió muchas críticas, muchas venidas de los fariseos y maestros de la ley. Pero esta crítica es bien interesante porque no viene de parte de ellos, sino precisamente de personas que consideraríamos cercanas a Jesús, como fueron los discípulos de Juan el Bautista. Mateo 9, versículo 14. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Al parecer Jesús y sus discípulos eran de muy buen comer. Y algunos queremos imitar el corazón de Jesús. Jesús les contestó, versículo 15, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Tal vez a simple vista no cogemos lo que está queriendo aquí decir nuestro Señor Jesús. En primer lugar, Él dice, mira, mis discípulos no ayunan porque este es un momento de fiesta. ¿Por qué? Porque estoy yo, no Luis Enrique, sino Jesucristo. Estoy yo acá, soy ese rey prometido que ustedes han esperado. No es el momento de ayunar, es un momento de fiesta, como cuando uno está en una fiesta de matrimonio. No sé cuántos se proponen ayunar el día de la fiesta de matrimonio a algún amigo. Es más, uno llega, uy, bueno, la lechona y el ponqué y todo lo que venga, bienvenido, porque es un momento de alegría. Un amigo se está casando. Pero llegará un momento en que ya no estará el novio, como dice aquí, y allí se ayunarán, que está haciendo referencia a que Jesús va a desaparecer de escena porque muere, resucita, y allí sí van a volver a la práctica del ayuno. Hasta el momento me entienden. Pero entonces dice algo que es muy llamativo. Un vestido viejo no se le coloca tela nueva para cubrir un roto, porque la tela nueva, al ser más resistente, desgarra el vestido viejo que está más gastado.
y ni sirve el remiendo, ni termina sirviendo la prenda. En odres, o eran como esos cueros donde se guardaba el vino, en cueros viejos no se guarda vino nuevo, porque el vino daña esos odres y se desparrama, se desperdicia el vino y también se dañan como tal los odres. ¿Qué es lo que está aquí diciendo nuestro Señor Jesús? Para recibir este nuevo mensaje que yo traigo, tienen que tener una nueva actitud. Es más, Lucas 5, que es un pasaje paralelo a este que acabo de leer acerca de la pregunta sobre el ayuno, dice, cuando alguien ha probado el vino viejo, no le gusta el nuevo y siempre dice el viejo es mejor. Eso le pasó al pueblo judío. Ellos, ante la buena nueva, que eso quiere decir evangelio, dijeron, no, me gusta más lo antiguo. Me gusta más quedarme en lo que ya conozco, en mi tradición. Y dígalo quien lo diga, allí me voy a mantener. Y fue así como le respondieron a Pablo con maldiciones, haciéndole oposición al mensaje. Díganme si no le pasa a uno anunciando, y quienes hemos llevado el mensaje de salvación, que muchos creyentes aferrados a sus tradiciones, a lo que han conocido del pasado, pero no viendo la verdad que les muestra la Biblia, la rechazan. Y allí se quedan. Claro, son como odres viejos a los cuales el vino nuevo no les va a servir. Para aceptar el mensaje de salvación, hay que tener una actitud renovada. Por ejemplo, el ayuno para los judíos implicaba un sacrificio. Ya no hay que hacer ningún tipo de sacrificio. El único sacrificio válido y perpetuo es el de Cristo Jesús en la cruz. Eso ya no cuenta como sacrificio. Algunos ayunan para adelgazar, otros ayunan porque quieren tratar ciertas cosas en su vida, para conectarse más con Dios, excelente. Pero como sacrificio no sirve. Eso era de la antigua forma de ver las cosas. Eso es sacrificio. Es que pequé, entonces voy a ayunar. ¿Cómo así? ¿Quieres pagar tu pecado con un ayuno? Jesús ya murió en la cruz por tu pecado. ¿De qué sirve tu ayuno? Esa es una forma de pensar que ya no está vigente. Dios no está esperando eso. Entonces, tu mente tal vez no sea renovado para ver lo que Dios te está mostrando en la actualidad. Ahora, es imposible que alguien que esté en la fe pueda aceptar las verdades de Dios. Claro que no. Y aquí hay un pasaje que es complementario, Mateo, precisamente capítulo 13, capítulo 13, versículo 51. Jesús les ha enseñado varias parábolas y llega un momento en que les pregunta, Mateo 13, versículo 51, ¿han entendido todo esto? Les preguntó Jesús a sus discípulos. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús, todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. No está mal lo que ya hemos aprendido antes acerca de Dios, como le pasaba a los maestros de la ley y los fariseos. Tenían un gran conocimiento. No hay ningún problema en tener un gran conocimiento. Pero cuando Dios nos está revelando algo, debemos aceptarlo y sacar de lo que ya conocemos y de lo nuevo esos tesoros. ¿Qué es lo que está hablando aquí Jesús? Jesús no rechazó a los fariseos y maestros de la ley. Ellos fueron los que lo rechazaron a él. Es más, el apóstol Pablo era un fariseo. Y fue él un gran ejemplo de alguien que a pesar de todo su conocimiento tuvo la humildad, gracias a Dios, porque Dios lo humilló,
de aceptar la verdad de Dios y ser como este que tiene tesoros nuevos y viejos. De todo lo que él sabía de la ley de los judíos, de toda esa práctica tan estricta de esa ley, él sacaba cosas muy valiosas, pero todo lo llevaba a Cristo Jesús. Ese era el tesoro nuevo con el que él se completaba ese gran tesoro de cosas viejas y cosas nuevas. Ahora, no está mal todo el conocimiento que puede tener algún creyente acerca de la Biblia, de lo que le han enseñado en su iglesia, pero si Dios le muestra hoy algo, pues él debiera, porque es Dios quien se lo está mostrando, integrar eso con humildad. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado, tanto de un lado del otro, de que nos muestran con la Biblia la verdad y la rechazamos? O le mostramos a otro con la Biblia la verdad y ese otro la rechaza, sentado en argumentos tales como: no, es que siempre me han enseñado diferente, es que mi tradición está lo pascual, es que en mi iglesia me enseñaron otra cosa. Y todo eso puede estar, claro, pasando. Pero ¿qué está por encima de las tradiciones y las enseñanzas de las personas y de las comunidades? La verdad de Dios. Y si se nos revela una verdad en la Biblia, y si Dios nos muestra a través de su palabra algo, claramente debiéramos aceptarlo. Pero de las personas, en mi personal caminar, más cerradas a la verdad son los mismos creyentes. Tenemos muchas veces una visión muy corta y nos quedamos fue con lo que nos enseñó la iglesia en donde estuvimos. No, es que yo pequeñito me enseñaron esto y de ahí no me salgo. ¿Cómo así? ¿Dios dice que pensemos de esa manera? Es más, los mismos judíos desde pequeñitos estaban acostumbrados a pensar de una manera, a seguir ciertos ritos, a creer ciertas cosas. Y Dios los lleva a pensar de una manera completamente diferente. Ya no debían esperar un reino aquí en la tierra con un gobernante de carne y hueso, sino en un gobierno espiritual. Es más, ya tenían que admitir a los gentiles, o sea, a nosotros, como hermanos. Eso era impensable para ellos. Para ser judío tenía que el hombre circuncidarse, que muchos no están haciendo fila para eso. En segundo lugar, respetar el sábado, respetar ciertas normas de alimentación. Imagínate, un judío que para él era despreciable, por ejemplo, consumir la carne de cerdo, y luego tener al lado un creyente gentil que comía cerdo. Bueno, esto es un tema que luego el Nuevo Testamento desarrolla, no me voy a detener mucho en eso, pero imagínate lo asquiento que podría ser eso para un judío. Y además tener que llamarlo hermano. Odres viejos en donde el vino nuevo no iba a entrar. Ahora, aquí puedes estar pensando: pero eso le pasaba a los judíos. ¿Y los creyentes cristianos de esta época qué? Nosotros tenemos una actitud deuterocanónica, diría yo, deuteronómica más bien, perdón, corrijo. Deuteronomio es segunda ley, eso quiere decir la palabra Deuteronomio. Y en la Biblia es la segunda vez que se publica o se enuncia la ley, por eso el libro se llama así. Pero entre los creyentes cristianos lo que hay es una actitud deuteronómica en el sentido de, por encima de la verdad de Dios, colocar nuevas leyes para que los cumplan quienes quieren acercarse a Dios. Y de eso hay mucho en las comunidades. Nuevas leyes para hacer sentir a la gente aprobada delante de Dios. Nuevas leyes para hacer sentir a las personas que están haciendo las cosas bien delante de Dios.
normas, reglas inventadas por hombres. Así como lo dice nuestro Señor Jesús en Mateo 15, citando al profeta Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Sus enseñanzas son reglas humanas. Y de eso hay muchísimo en el cristianismo. Y pueden ser normas que tengan una apariencia de humildad y duro trato del cuerpo, como lo menciona la carta a los Colosenses, pero que en nada pueden realmente lograr lo que supuestamente prometen, que es mayor cercanía con Dios. Solamente la fe en Cristo Jesús es la que salva. Solamente a través de la fe en Cristo Jesús y por ende, en respuesta a esa fe, uniéndose a nuestro Señor Jesús en las aguas del bautismo, es que somos salvos. Tú no eres salvo si aportas dinero a tu iglesia. Ahora, las iglesias lo necesitan en términos prácticos, obviamente, pero tú no puedes comprar la salvación con las ofrendas. Tú no puedes comprar la salvación yendo a un encuentro, a un retiro. Tú no puedes comprar la salvación siguiendo las reglas que te impone una organización o un pastor. No. Pero esa actitud de volver al pasado es muy común. Y cuando personas que están aferradas, tal vez sin mala intención, a este tipo de prácticas, le muestras con la Biblia que no es correcto, hay un deseo de no, esto es lo que yo he conocido, yo estoy seguro en esto, estas normas a mí me encantan, a mí me funcionan, me quedo con esto, pero es que no están rechazando nuevas normas o nuevas ideas, están rechazando es a Dios, que les está mostrando claramente, mira, yo no exijo eso, yo pienso así. ¿Cuál es mi propósito con esta predicación en la mañana de hoy? Bueno, que tengamos cuidado, porque es una tentación muy grande para nosotros los creyentes de caer en cosas así, de estar aferrados más a la tradición, más a las normas, que a lo que Dios muestra. Y podemos estar cayendo en la actitud que tuvo el pueblo judío de estar aferrado a lo que conocieron en el pasado, pero no la verdad que Dios hoy nos quiere mostrar. El mensaje de salvación es un mensaje de liberación, un mensaje de fe, un mensaje que trae paz, pero no un mensaje que nos vuelve a aferrar a las cosas de este mundo. Es decir, entonces, ¿qué se necesita? Bueno, quisiera que fuéramos por favor a Mateo. ¿Qué se necesita en el capítulo 5? Pues para coger la idea, como para no dejarme engañar por lo que muestran las normas o las ideas humanas y de verdad quedarme con lo que Dios muestra. Mateo 5, en el versículo 6. Dichosos los que tienen hambre, no sé si alguno tiene aquí hambre, de acuerdo a esto es dichoso. Dichosos los que tienen aquí hambre y sed de justicia. No cualquier tipo de hambre. Conocemos algunos que permanecen con hambre constantemente. Pero no se habla de ese tipo de hambre en las Escrituras. Se habla del hambre y sed de justicia. Porque, versículo 6, sí, porque serán saciados. Dios tiene todo el deseo de saciar a quienes tienen hambre y sed de hacer lo que es justo, de hacer lo correcto. Pero los que tienen hambre y sed de satisfacer sus propios deseos, también Dios deja que se satisfagan. No porque a Él le agrade, sino porque los deja ir. Vaya, aliméntese con lo que el mundo le muestra. Al pueblo judío, Él lo dejó ahí. Ustedes quieren sus normas, quieren vivir por la ley, háganle. Y hasta el día de hoy siguen.
bajo maldición, porque todo el que no cumple con la ley de Dios es maldito. La verdad es así. El pueblo judío sin Cristo Jesús está bajo maldición. Es la realidad que muestran las Escrituras. Si el pueblo judío se arrepiente y cree en Cristo Jesús, obviamente se complementa el antiguo pacto y el nuevo y entran en la gracia que el Señor quiere ofrecerles. Claro que sí. Y ese llamamiento sigue allí, que es lo que habla Romanos 11. Que el Señor no ha retirado su llamamiento para el pueblo escogido inicial. Pero sin Cristo, allí está. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ellos no han tenido hambre y sed de hacer lo que es justo, sino de mantener en sus tradiciones. Y se supone que nosotros los creyentes cristianos tenemos hambre y sed de hacer lo que es justo. Y eso no es solamente de los creyentes cristianos. Y ahí entro a hablar un poco acerca de mi vida. Yo desde los 12 años decidí ser ateo. O sea, negar la existencia de Dios. Por varias situaciones en mi vida que tal vez no vienen a cuento en este momento, tal vez en otra ocasión la podría compartir. Pero algo que yo tuve en todo momento, que tal vez se me sembró desde pequeño, era yo quiero hacer lo que es correcto. Yo quiero encontrar cómo deben ser las cosas. Tenía como una conciencia moral muy despierta, a pesar de que era ateo. No era simplemente ateo para entregarme a mis apetitos, no, yo quería hacer lo correcto, lo justo. Entonces empecé a profundizar en la filosofía, entré a estudiar psicología, yo soy psicólogo graduado. En este momento ya no ejerzo, entonces no me vayan a pedir una consulta psicológica porque conmigo no soy el cliente para eso. Pero fue toda una búsqueda moral, una búsqueda espiritual realmente, de cuál es el sentido de la vida, respuestas a preguntas como ¿qué es verdaderamente amar? Todo ese tipo de cosas estaban en mi mente. Yo quería encontrar de verdad solución a esas preguntas y con Cristo lo encontré. Y yo no creía en la existencia de Dios. Y gracias a situaciones en las cuales viví y a la ayuda de personas que conocían de la palabra de Dios, empecé a ver, no, mira, Cristo es el que me muestra cuál es la verdad. Con Cristo voy a satisfacer esa hambre y sed de justicia que tengo. Y allí tuve que doblegarme y admitir, bueno, si Cristo Jesús creía en Dios, pues yo lo voy a hacer. Voy a creer en Él. Y voy a seguir a Cristo porque Cristo ha impactado mi vida. No encontré nadie que me diera las respuestas. No encontré nadie que me mostrara el camino como me lo mostró Cristo Jesús. Él es el agua viva, el pan de vida eterna. Lo interesante es que solamente el hambre y sed de justicia se satisface a través de Cristo, no del pastor, no de la iglesia. Y veo que muchos creyentes andan en busca del club al cual afiliarse, pero no de Cristo. Van detrás de lo que les muestra el pastor, de lo que enseña el predicador, pero no de Cristo. Pareciera contradictorio, no, pues el pastor está predicando acerca de Cristo. Muchas veces no. Muchas veces no. Por eso hay tantas desviaciones en la doctrina y en la práctica del cristianismo y de la religión. ¿Cuántos de nosotros, ante lo que está enseñando, el que enseña, vamos a las Escrituras y le pedimos, Señor, muéstrame, ¿es cierto lo que está enseñando este personaje? Señor, tengo hambre y sed de justicia. Voy a ir directamente a que tú me lo muestres. Este puede ser tal vez un instrumento tuyo para enseñarme, pero tal vez no. ¿Estamos teniendo esa actitud? Dios quiera que sea la actitud de todos acá.
pero es una actitud que tenemos que renovar constantemente. No es, ay, yo tuve hambre y sed de justicia en el pasado y ya Dios me dio satisfacción a ello. No, eso es algo de todos los días. A la conclusión que yo he llegado es que entre más maduro eres espiritualmente es porque tienes mayor disposición a aprender. En la persona más madura, o yo en lo que he podido caminar, reconozco a alguien con madurez en la medida en que escucha y en que está constantemente dispuesto a aprender y a arrepentirse. Pero por lo general veo inmadurez, no en todos los casos, en personas ávidas de enseñar, pero no de aprender. Precisamente como lo dice, y lo cito simplemente, Mateo 28, 18 al 20. Vayan pues a todas las naciones, háganlas mis discípulos. Jesús quiere discípulos, gente que aprenda de Él. Ahora, todos queremos y decimos, no, es que yo estoy con Dios y Dios es, uy, no, es que Dios es mi, pero ¿estás aprendiendo de Dios? Claro, no, pues que Dios es grandioso y Él ha hecho todo lo que existe. Y claro, yo tengo mi trabajo y mi familia y salud por Dios. Claro, sí puede ser, pero eso le pasa a todo el mundo. Dios hace que caiga el sol y que llueva sobre buenos y malos. Pero eres discípulo de Él, ¿aprendes de Él? Esa es la pregunta. Y realmente quienes son discípulos de Jesús son los que tienen hambre y sed de justicia. Y tal vez estoy juzgando, y perdónenme si eso es así, pero es difícil encontrar de verdad gente que quiera aprender de Cristo. Algunos quieren satisfacer sus necesidades emocionales o físicas. Uy, yo quiero que Dios me dé el trabajito que estoy necesitando. Uy, yo quiero que el Señor me transforme a mi mujer porque es que es terrible. O el hombre me transforme a mi esposo porque, uy, no, qué cosa. ¿Sí? Yo quiero la salud. Yo quiero salud para alguien que quiero, para mí. Muchas cosas estamos buscando, pero hambre y sed de justicia. No, mira, yo quiero de verdad hacer la voluntad de Dios, conocer cómo Dios piensa y vivir de acuerdo a esto. Muchas veces es triste no encontrarlo y personas estar pensando más en el plus que en lo que Dios de verdad quiere ofrecer. Ahora, yo no me puedo quejar. Dios me ha dado una esposa, Dios me ha dado 4 hijos, Dios me ha dado, no ha faltado el pan en la mesa. Yo he tenido todo eso, pero todo eso es basura sin Dios, sin la salvación y sin el conocimiento de la verdad. Así es que eso le pasó al pueblo judío. Ellos quisieron quedarse con lo que tenían. Vieron las multitudes y, uy, no, nos están quitando poder, nos están quitando protagonismo. Y se opusieron al mensaje de salvación. Motivaciones tan banales, tan bajas, pueden llevarnos a apartarnos de Dios. Bueno, pues es difícil. Como dice nuestro Señor Jesús, amplia y espaciosa es la senda que lleva a la condenación. Y estrecho y difícilmente entran algunos a la que lleva a la salvación. La amplia es para la condenación. Sí, dije condenación, sí. Ok, perdón. Y la estrecha para la salvación. Pues yo creo que, y animo a que todos seamos esos que queremos transitar por allí. Que nos animemos unos a otros a encontrar ese camino estrecho. Y como ese estrecho es difícil de transitar, por eso tenemos compañeros de batalla que nos podemos ayudar para circular por allí, instruyéndonos unos a otros en la verdad, no en lo que nos parece, no en nuestras normas, sino en lo que Dios muestra. Ese es el ánimo que creo que debe haber entre todos nosotros y quiero en este momento colocar
entre todos nosotros y que busquemos a aquellas personas que quieren hacer la voluntad de Dios, que tienen hambre y sed de justicia. En nuestras reuniones a eso vamos. También se satisface el hambre y sed física. Y algunos somos beneficiarios de eso. En las reuniones que generosamente nos ofrecen nuestros hermanos, abundantes de comida, gracias. Y como siempre, unos agradecen más que otros. Exacto. Pero ante todo vamos por el alimento espiritual que nos trae salvación, arrepentimiento y unión con Dios. Gracias, porque si ese es el corazón de todos nosotros, y espero que así sea, pues estamos en el lugar adecuado. Estamos buscando la senda correcta, estamos yendo en busca de la salvación. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias Luis Enrique por permitir que Dios hable a través de usted y traernos esa palabra. Mientras que Luis pues nos decía todas esas cosas, venía a mi mente algo y por eso le doy gracias a Dios por utilizarlo, porque es muy cierto lo que dice, es muy cierto, y me llevaba a una carta que estaba buscando ahí, que es la segunda carta de Corintios, capítulo 7, versículo 10, y nos dice que cuando Pablo habló sobre esta carta, le trajo a esas personas, le trajo tristeza. ¿Por qué? Por lo fuerte de la palabra, ¿sí? Cuando la palabra nos exhorta, nos lleva a arrepentirnos y muchas veces produce tristeza en nosotros. Pero qué bueno que esa tristeza que trae esa palabra para nosotros nos lleve a arrepentirnos, porque el verdadero arrepentimiento nos lleva a salvación y eso nos lo dice Dios. En cambio, la tristeza que nos da este mundo nos lleva a seguir tristes y eso nos trae muerte. Entonces, gracias a mi Dios y a mi Señor, porque hoy en mí funcionó exactamente así como lo estoy diciendo, me trajo un arrepentimiento de muchas cosas que venía pensando y que han sucedido, me llevaba a arrepentirme, pero arrepentimiento de no volver a caer en esas fallas, en esos pecados. Entonces, la gloria sea para nuestro Señor y gracias, Luis Enrique. Ahora vamos a disponernos, vamos a seguir contentos, nos levantamos por favor, porque ya que estuvimos de pronto en algún momento con esa tristeza, ese arrepentimiento, lo que está sucediendo en muchas de nuestras vidas, pues debemos estar alegres, porque gracias a esa palabra es que Dios nos está dando su salvación, ¿sí? Entonces, hay una canción que cuando estuvimos en Bogotá, en un congreso de la iglesia, se llama Somos Tuyos, y es una canción muy nueva y muy linda, donde habla de que nosotros vivimos por Dios, vivimos para Dios y vivimos en Dios. Y entonces muchas veces nosotros nos ponemos a reflexionar, ¡ay, tan bonitas esas palabras! Y son muy bonitas realmente. Vivimos por Dios porque Él nos dio la vida, estamos acá gracias a Él, y nos dio la salvación, esa vida eterna. Vivimos por Dios porque ahora yo ya no vivo para mí, vivo para agradarle a Dios, para servirlo. Y vivo en Dios porque ahora vivo gracias a Él, a esa relación con el Padre. Dios vive en mí y yo vivo en Él. O sea, hay una relación mutua con el Padre ahora, muy bonito. Entonces, nos disponemos para cantarle con el corazón a nuestro Padre, Somos Tuyos. Somos tuyos, Señor, somos tuyos y vivimos en ti, por ti, para ti, mi Señor. Somos tuyos, Señor, somos tuyos y vivimos en ti, por ti, para ti, mi Señor. Queremos dedicarte no solo esta canción, queremos dedicarte nuestras vidas, mi Señor. Queremos alabarte y mostrar tu corazón, Queremos darte gloria, honra siempre, mi Señor.
Queremos dedicarte no solo esta canción, queremos dedicarte nuestras vidas, mi Señor. Queremos alabarte y mostrar tu corazón. Queremos darte gloria y honra siempre, mi Señor. Somos tuyos, Señor, somos tuyos. Y vivimos en ti, por ti, para ti, mi Señor. Somos tuyos, Señor, somos tuyos. Y vivimos en ti, por ti, para ti, mi Señor. Vida, tu muerte y resurrección nos hace vivir en amor y en unión. Por eso vivimos en ti, por ti, para ti, mi Señor. Tu vida, tu muerte y resurrección nos hace vivir en amor y en unión. Por eso vivimos en ti, por ti, para ti, mi Señor. Vida, tu muerte y resurrección nos hace vivir en amor y en unión. Por eso vivimos en ti, por ti, para ti, mi Señor. Tu vida, tu muerte y resurrección nos hace vivir en amor y en unión. Por eso vivimos en ti, por ti, para ti, mi Señor. Somos tuyos.